tardes para todos y todas. Un fraterno saludo desde Palmira, Valle del Cauca. Denme un momentito, ya vamos a arrancar. Ustedes, por favor, me confirman, compañeros y compañeras, si nos escuchan y también nos ven, ¿vale? Perfecto, gracias, Julián. Bueno, estamos ok, ¿cierto? Super. Bueno, bienvenidísimas a esta apuesta pedagógica ambiental denominada Conversa sobre la montaña, el páramo, gentes de tierras altas y la educación ambiental. En el día de hoy, 23 de julio de 2026, tenemos el honor de tener una grata compañía, una colega de caminar antropológico, que se llama María Salomé Ospina Osorio. Ya les vamos a contar quién es ella. Y ella va a desarrollar una conversa bellísima. Este título me encanta. Miradas y experiencias en disputa sobre la conservación de la tierra, percepciones locales en el páramo de Chirí-Barragán. Contarles que, esta apuesta pedagógica, en la cual Salo nos acompaña en el día de hoy, ha sido un ejercicio que hemos venido repensándonos en el marco pues de estos compartires que hemos venido haciendo de manera virtual y que se ha materializado en esta apuesta pedagógica que hace parte pues de la tesis doctoral Caminando el ambiente para la educación con gente de alta montaña en la región de las Hermosas Valle del Cauca, del programa Ambiente para la Educación. Estamos recibiendo, digamos, un apoyo para esta investigación que es desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Estamos recibiendo patrocinio académico, este es reciente, de la Comisión de Estudios de Montaña, Geográfica Internacional. Nos están permitiendo visibilizar la convocatoria a estas conversas a través de sus redes sociales, y tenemos el respaldo académico de nuestra alma mater, la Universidad del Magdalena, y del doctorado en Educación, Interculturalidad y Territorio del que hacemos parte, y del grupo de investigación en diversidad humana. Entonces por ahí nos estamos moviendo para poder, digamos, darle forma durante estos 2 años de caminar de esta apuesta pedagógica. Entonces queremos presentar a María Salomé Ospina Osorio. Ella es antropóloga egresada de la Universidad de ICESI. Como los antropólogos somos medio chismosos, pues yo me di a la tarea de buscar sus líneas de trabajo que son muy interesantes y otras cositas más que queremos contarles. María Salomé tiene como líneas de trabajo la etnografía, la antropología social y cultural, los estudios culturales y la observación participante. Ha hecho parte del semillero de investigación en estudios internacionales y de los cursos de Historia Política Internacional y Pensamiento Crítico Latinoamericano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de ICESI. Tú nos corriges ahora, Sal. Y esta compañera tan pilosa, a través de este semillero, ha hecho parte de todo un proceso investigativo muy interesante que se ha materializado en un libro que se publica en el 2004 desde la ICESI, que se ha denominado Tejiendo Historias, Relatos de la Diáspora Japonesa en Colombia. Nosotros nos sentimos muy contentos de que María Salomé esté aquí con nosotros y que haya sacado pues este tiempo para compartir aspectos del proceso investigativo que lleva en la zona norte de la cordillera central del Valle del Cauca. Por aquí más adelante, ¿cómo decirlo? Van a encontrar en la presentación que les vamos a compartir la reseña que María Salomé muy juiciosamente ha creado sobre esta conversa. No la voy a leer porque no quiero adelantarme a lo que ella trae planificado, pero está a disposición para que ustedes también a través de la lectura puedan conocer quién es María Salomé Ospina Osorio. Compartirles también para que por favor le tomen fotico. A lo largo de la conversa vamos a estar pidiendo su ayuda para que puedan diligenciar el registro de asistencia. Recuerden que finalizando cada año pues la Fundación Lugares entrega los certificados de participación de la conversa
Y a su vez también estamos haciendo un ejercicio de evaluación de los encuentros, en donde también hay una parte muy chévere que es compartir mensajes a las personas expositores y expositoras que nos acompañan. Entonces, chéverísimo que puedan guardar la fotico también por los grupos de WhatsApp, los vamos a compartir, ¿vale? Entonces, Salo, pues tienes horita y media, si la quieres desarrollar en horita y media la conversa, si quieres gastarte menos, no pasa nada, aquí estamos prestos para poder escucharte y poder aprender, ¿vale? Entonces, gracias por estar aquí, Salo, muy atentos a aprender con Listo, perfecto. Entonces voy a compartir pantalla. Sí. Pues lo que pensaba era, pues digo mi presentación y ahí yo creo que ya terminando eso empezamos como la conversa, ¿sí? Claro que sí. Ok. Me dicen, ¿sí ven? Sí, sí se ve, Salo. Sí se ve. Bien. Ok. Bueno, pues me presento, mi nombre es María Salomé Espino Osorio. Yo soy antropóloga que me gradué este año, en marzo. Primero estoy feliz de estar en este espacio y bueno, para esta ocasión, voy a presentarles lo que fue mi trabajo de grado, ¿sí? Quiero agradecerle a Adriana a invitarme a este espacio. Y bueno, quiero también agradecer a todos y todas quienes me apoyaron para poder crear este proyecto, a mi familia, a mis amigues, a mi vecino y amigo de finca Víctor, y también al funcionario de la CBC Javier, y a Cristian, y a todos los que me compartieron sus saberes y experiencias para que yo, digamos, esté aquí y pueda haber terminado este lindo proyecto. Primero, este trabajo tiene su corazón en lo familiar, por el lado materno con mi abuelo Diego Osorio, que Adriana lo ha llegado a conocer, y pues también a mi mamá Julia Andrea Osorio Henao. Nace también de una necesidad de conectar con el territorio. Digamos que al principio yo fui con el interés de conocer las apuestas ecoturísticas, pero al llegar me encontré con la declaratoria y todos los problemas que tenía por la comunidad. Entonces decidí cambiar de tema. Es mejor desarrollar otras, o lo que se necesita son otro tipo de ideas, otro tipo de proyectos. La zona ha sido integrada geopolíticamente con dos categorías de área protegida. Una a nivel regional, como es el complejo de páramos Chile y Barragán, y otra a nivel departamental, que es el denominado Distrito Regional de Manejo Integrado, Bosques Secos Alegrías y Páramos de Tibí y Miraflores, en el municipio de Sevilla, Valle del Cauca. Este Distrito Regional de Manejo Integrado lo voy a mencionar como DRMI, pues para cortar un poco. Y bueno, este distrito abarca 3 veredas rurales de media y alta montaña denominadas Alegrías Tibí y Miraflores. Todo lo anterior atendido a los mandatos de las políticas ambientales globales y nacionales. Bueno, y pues antes de continuar, digamos que el tigrillo que ven aquí fue tomado, digamos, en la zona de la reserva campesina, fue tomado por Víctor, mi vecino, y quedó como cuarto o quinto puesto en el concurso del CIDAP. Ajá, sí, sistemas departamentales de áreas protegidas, y pues fue del año pasado, sí, ese es el tigrillo de allá. Y bueno, listo. Entonces, como por esto y por estas inquietudes hice esta pregunta: ¿cómo se configuran las experiencias y las narrativas de los campesinos de las veredas Alegría Tibí, Miraflores, Sevilla, Valle del Cauca, frente a la declaración institucional de Páramo Chile y Barragán como área protegida de categoría Distrito Regional de Manejo Integrado? Para esto tuve un objetivo general, que fue
ese trabajo pues buscó evidenciar y analizar las configuraciones de las experiencias y las narrativas de los campesinos de las veredas, ¿sí? Frente a la declaración institucional de Páramo, Chile y Barragán como área natural, como área protegida de categoría de distrito regional de manejo integrado. Entonces, para esto se propuso reconocer los hitos y las transformaciones del territorio, tanto por el marco del conflicto armado como también por la declaratoria. Analizar las percepciones de las y los pobladores frente a los efectos que recaen sobre ellos al asumir esta declaratoria, y también analizar las percepciones de las y los pobladores frente al rol de conservación ambiental que se debe cumplir en el territorio. Bueno, algo importante también aquí que me gustaría, digamos, que haya como un contexto, es las metodologías que utilicé, que la primera es la etnografía y que es la principal. Y bueno, digamos que la etnografía es una metodología, digamos, favorita de los antropólogos. ¿Y por qué se da esto? Pues lo que quiere esta metodología es entender al otro, ¿sí? Poder retratar lo que en realidad está pasando, digamos, en el territorio, en las personas. Y digamos que lo que orientó esto, la recolección y el análisis de datos hacia la comprensión de las percepciones contrapuestas entre comunidades campesinas y también la autoridad ambiental, que sería la CBC. En este caso específico, se analizaron las percepciones que tienen tanto los campesinos como los funcionarios de la CBC sobre la declaratoria del DRMI. En estas aproximaciones metodológicas permitió captar a la mejor manera las prácticas cotidianas que tienen los diferentes actores sociales y cómo estos reaccionan a esta declaratoria. Ahora también está la observación participante, que es otra metodología, y esta fue para con el fin de caracterizar esas percepciones locales sobre el asunto de la declaratoria. Se consideró esta metodología para entender en carne propia lo que está pasando en el territorio. ¿Qué puede vencer ahí? Digamos, modas de existir, también, digamos, los caminos de herradura. Ahí pude entender como las dificultades del transporte, ¿sí? Porque primero es muy limitado y muy costoso, ¿sí? Digamos que de Cali a Sevilla se puede... por transporte público se puede gastar unas 10 horas hasta, digamos, mi finca o la finca de mi vecino. Entonces eso también, entender como las dificultades que hay para la movilidad. Entonces estas dos metodologías son importantes porque estas posicionan las perspectivas y las experiencias como centro del proceso investigativo. Esto resulta crucial en contextos de conflictividad territorial, pues permite comprender las percepciones reales, saberes y sentidos de las comunidades campesinas que construyen sobre la conservación, la propiedad de la tierra y la gobernanza ambiental. Bueno, entonces, como les conté que esto es base familiar, pues también está la historia familiar y de la finca donde estamos, que es La Traviata. Mi familia ha estado en este territorio por al menos 50 años, pero hemos sido desplazados varias veces. Los primeros en llegar fueron mis bisabuelos, doña Pastora y don Marco, que se encuentran por aquí. Y ellos se asentaron en Bolo Azul, donde nació mi abuelo, en el municipio de Pradera. Después, por las violencias bipartidistas que azotaron a la población colombiana, mi familia tuvo que desplazarse hacia Tuluá, y ya en los años 80, por la ayuda del mejor amigo de mi bisabuelo, pudo adquirir la mitad de La Traviata por medio de un trueque. Después mi abuelo compraría la otra mitad de la finca en los años 90. ¿Qué pasó? Que llegó los inicios del 2000 y a mi abuelo le mataron a su mejor amigo, entonces tocó volver a irse del territorio, pero mi familia siempre volvemos al territorio. Entonces, digamos que esto, o este proyecto, esta tesis, es como una muestra de ello. La finca está ubicada en la vereda más alta del departamento del Valle del Cauca, en el municipio de Sevilla, limitado al norte del departamento del Tolima. Digamos que actualmente la finca hace parte del área declarada como DRMI, ¿sí? Y además con mi familia pues decidimos inscribir la finca bajo la figura de reserva natural de la sociedad civil y se bautizó como Tierra de Osos. Aquí cabe recalcar que en esta zona hay muchos ojitos de anteojos, entonces pues digamos que fue también en honor a ellos. Ahora también en la historia del territorio,
La región donde se hizo este estudio está ubicada geográficamente al sur de Sevilla, Valle del Cauca, en las veredas Alegrías TV, Miraflores, que están integradas en el área declarada como DRMI, y pertenece también al complejo de páramos Chile y Barragán, cuya protección conjunta entre los departamentos que lo abarcan, que es Quindío, Tolima, Valle del Cauca, pues que han sido impulsados desde el 2019. Aquí, digamos, empezamos con los periodos de gran deforestación de los bosques primarios, que fue entre los años 1925 y 1960. ¿Sí? Esto se da como consecuencia al cambio de la propiedad latifundista, agrícola y parcelaria a la propiedad privada. Digamos que toda esta situación ayudó a las personas que venían a este territorio a se sentar con facilidad. Muchos de la colonización antioqueña llegaron y también muchos de la colonización cundiboyacense. Así fue como los indomables páramos fueron devastados a punta de hacha y machete, pues digamos en menos se calcula de 40 años. También el reflejo de estas luchas en el territorio estudiado cobra importancia, teniendo en cuenta que tradicionalmente se ha constituido un corredor de militarización y violencia en los diferentes momentos del conflicto armado en Colombia. La incursión paramilitar en la región recrudeció al final de la década de los 90 por la iniciativa de grupos narcotraficantes, terratenientes, empresarios y también políticos que querían ampliar su capacidad de acaparamiento y concentración de tierras para el impulso de varios agronegocios por tratarse de un lugar estratégico y con gran potencial. Otra fecha que marcó el territorio fue la masacre de Barragán, que se dio en diciembre del 2000. Digamos que para este territorio y para el páramo de Chile y Barragán, y también para mi finca, Barragán es un sitio estratégico. Y al pasar esto, digamos, esta tragedia, pues cambió completamente la manera de coexistir en el territorio. Y gracias, digamos, a causa de eso también se hizo migrar a muchas familias que estaban, digamos, en la alta montaña. Ahora, la historia de la declaratoria del DRMI. Digamos que la CBC, la autoridad ambiental, su necesidad de atender su plan de acción tenía como tarea la declaración de este territorio como área protegida. Bien sabemos que estos planes de acción vienen de los mandatos de la política global ambiental. Los argumentos de la CBC que expone la declaratoria su misión es la de proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. En la imagen de aquí, esto muestra toda la delimitación de la declaratoria. Esto está. Bueno, y digamos que hasta este punto, digamos que está todo normal, pero ¿qué pasa? Cuando la CBC empezó a hacer la socialización de la declaratoria, tuvieron problemas de orden público. Les quemaron unos carros y los amenazaron. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Por esto ellos decidieron, o sea, la CBC, hacer la declaratoria sin la participación campesina, y eso causó otro malestar frente a esta figura. La declaratoria fue expuesta en diciembre del 2022 y desde eso este proceso no ha sido exento de tensiones sociales. Bueno, es importante tener en cuenta que los campesinos en sus discusiones están a favor del mecanismo de conservación. El problema radica en que no están de acuerdo debido a que no se sienten representados ni consideran que la socialización realizada por la CBC haya reflejado fielmente la propuesta plasmada en los documentos oficiales. La CBC alcanzó a llevar a cabo algunas reuniones, pero la información compartida fue diferente a la contenida en los textos formales de la declaratoria. Un ejemplo de esto es la extensión de la declaratoria o la delimitación, que fue más terreno delimitado del que fue socializado. Además, también algo importante es que fue cómo catalogaron a los campesinos como depredadores principales del ecosistema. Ese es un punto clave. Y bueno, y la historia del discurso de conservación, digamos que la conservación en el territorio empezó desde una base campesina con la Fundación Páramos y Frailejones, que se organizó con el objetivo de cuidar el páramo y buscar alternativas a las prácticas económicas que las devastan.
Posteriormente, a partir del fenómeno del Niño durante el 2008, donde padecieron una sequía que nunca antes habían experimentado, entonces también desde ahí empezaron a trabajar fuertemente por cuidar los ojos de agua, los nacimientos, las ollas de agua o humedales que están sobre los nacimientos y los páramos. El cuidado campesino para esta conservación es impedir que estos ecosistemas que consideran claves sean devastados, así como evitar que personas ajenas a la región vayan a pescar y a generar estragos ambientales en sus visitas. Estas actuaciones no son fáciles a nivel comunitario y han requerido un arduo trabajo de constante autogestión para la concientización, teniendo en cuenta que tenían por costumbre realizar quemas y hacer cacería para implantar cultivos y potreros y acceder a alimentos que les servían para subsistir. Después ya llega entre el 2014 y 2015 se realizó el estudio socioeconómico y cultural del complejo del páramo Las Herbosas. Este fue un convenio entre el Instituto Alexander von Humboldt y la Universidad del Cauca, que aunque contó con participación de algunos líderes, fue un estudio intermitente y con una disponibilidad de recursos mucho limitada, entonces por el motivo por el cual muchos de los saberes locales fueron invisibilizados, dentro de los cuales la conservación ambiental de base campesina que se estaba fortaleciendo en el territorio. Y después de eso ya hacia el 2018 se promulga la ley 1930, que es la ley de páramos. La autoridad ambiental competente, la CDC, se acercó al territorio y ya empezó a incentivar la necesidad de proteger estos ecosistemas a partir de oficializar una área protegida. Fue entonces cuando se acercó organizaciones presentes en el territorio, tales como la Fundación Smart Capa, la Asociación Río Bugalagrande Oseribut y la Asociación de Sevilla Barragán Alegrías ACEBAL, y actualmente en el territorio se encuentran proyectos ecoturísticos como la Ruta del Agua, que vienen de los negocios verdes. Ok, entonces ahora empezamos con los resultados. Listo. Los campesinos se oponen a ser percibidos como depredadores del medio ambiente. El estudio por parte de la CDC, que es el documento Síntesis, ¿sí?, presenta un análisis parcial al responsabilizar principalmente a los campesinos locales por el deterioro ambiental, llegando a describirlos como depredadores, sin reconocer el papel central que han tenido la multinacional Smurfit Kappa, antiguamente Cartón de Colombia, o no sé si también es Cartón de Colombia, en los impactos negativos tanto ambientales como sociales sobre el territorio. Esta omisión resulta muy problemática, pues numerosos informes y denuncias públicas evidencian que las operaciones de Smurfit Kappa, especialmente a través de la expansión de los monocultivos forestales y la concentración de las tierras, han sido factores determinantes en la transformación de ecosistemas, y la pérdida de biodiversidad y la generación de conflictos sociales que ha afectado profundamente a las comunidades rurales. Un ejemplo de estos han sido como las presiones que han tenido algunos propietarios o que tuvieron para vender sus tierras. Además que la multinacional no respeta las fuentes de agua, ¿sí? Y desde que se ha extendido en el territorio se ha visto disminución del agua y contaminación de esta. Entonces uno de los líderes campesinos, que fue mi vecino, que me ayudó, que es Víctor, él afirma que ellos empezaron a cuidar los ecosistemas muchísimo antes que lo de la ley de páramos, ¿sí? Indica que su familia empezó a hacer este trabajo hacia el 2008 por motivos de ese fenómeno del Niño de ese año, que en sus palabras fue muy bravo y una sequía de aguas que nunca se habían visto. Considera que es la sequía más fuerte que apareció en el territorio, y según cuenta que desde eso, paulatinamente, la gente empezó a tomar cierta conciencia, y ya con la ley de páramos se afianzó la convicción de la conservación de la comunidad. Las prácticas campesinas de conservación ambiental las identifican el aislamiento de áreas productoras de aguas, en abstenerse en hacer quemas y cacerías, y en evitar otras costumbres que son nocivas para los ecosistemas y toda su biodiversidad. Esos cambios en el comportamiento comunitario hacia la conservación ambiental también son atribuidos al trabajo que ha realizado la sociedad, asociaciones pequeñas como el ACEBAL,
con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, la CVC. Sin embargo, pues piensan que las respuestas de las instituciones gubernamentales, incluida la CVC, en la práctica es muy mínima y desacertadas. ¿Qué es lo que pasa con la CVC? Digamos que ellos proponen unos proyectos que la verdad no están contextualizados a las necesidades del territorio. También está el caso que ellos decidieron en territorio hacer una propuesta de sembrar unos árboles, unos 2000, ¿y qué pasó? Primero, esos árboles no eran originarios de ahí, entonces los árboles se murieron, se quemaron y tampoco no hubo un seguimiento de cuidado. Entonces, ¿qué pasa con esos proyectos? Se caen, no hay un beneficio para la comunidad y a la final la comunidad hace el trabajo, digamos, de plantarlos, pero a la final no hay unos frutos. Entonces también está como esa desconfianza por esos proyectos que la verdad no hay un bien. Entonces, para, digamos, entender un poco como la indignación frente, porque en la declaratoria se pone principalmente al campesino como el principal depredador. Digamos que aquí en una de estas fichas, que también es de la declaratoria, lo rosita es como las partes malas que hay entre el cuidado de los ecosistemas, y pues en esas partes la verdad se asienta la Smurfit Kappa, digamos, la empresa. Entonces está documentado también, pero nunca se menciona, digamos, en los documentos, ¿sí? No se señala como amenaza, sino a los propios campesinos. Y algo también importante, donde también fui como a investigar y mirar, fue que el OJATLAS, que es Global Atlas of Environmental Justice, esta página se evidencia problemáticas socioambientales. Lo que se diría como en ecología política, este fenómeno se llama acumulación por despojo. Entonces, ¿qué pasa con esta página? En esta página demuestra que Smurfit Kappa tiene como 6.000 hectáreas en el territorio de Sevilla, ¿sí? Entonces, digamos que viendo, digamos, todas estas denuncias, digamos, los documentos, a la final que el principal depredador del ecosistema sea el campesino, la verdad, indigna mucho. Bueno, entonces vamos con miedos y preocupaciones campesinas sobre la pérdida de la propiedad territorial. Listo. Otra preocupación de la gente es que la categoría del DRMI limita los derechos sobre la propiedad de la tierra, o sea, su forma de primero de venderla, de comprarla, hasta de arrendarla, ¿sí? Es importante señalar que gran parte de la propiedad predial en el territorio no está formalizada y el ordenamiento predial está desactualizado. En la práctica se observa dificultades comunes en la situación jurídica de la propiedad de varios predios. Esto lleva a que algunas familias postularan sus predios para conformación de una zona de reserva campesina, todo esto con el fin de proteger sus terrenos. Y bueno, también en el estudio se identificó, digamos, la reclamación ante la CVC porque de un propietario formal que pretendía, digamos, capitalizar su predio vendiendo fracciones de páramo con el argumento de ofrecer oportunidades de inversión mediante la protección del ambiente, ¿sí? Lo entendido es que ofrecía la venta lotes específicamente que están ubicados en un área protegida y que por lo tanto existen restricciones, pero que también existen unos beneficios tributarios y oportunidades en los mercados ambientales para los propietarios de áreas naturales, de áreas protegidas. Al respecto, la CVC, que contestó, esto lo responde en el 2024, difundió públicamente la advertencia a potenciales compradores exponiendo los engañoso que puede resultar este tipo de negocios en estas áreas de especial protección constitucional, como es el caso de los páramos en predios privados y que pueden acarrear problemas legales. Y bueno, aquí, en esta foto, esta es la Traviata, esta es la foto de la Traviata, esta es la finca de mi familia. Y bueno, entonces está ya desafíos en la conciliación de conservación y desarrollo rural en el DRMI Chile Barragán. Y también aquí para mostrar, se me había olvidado, este es mi vecino Víctor, aquí me estaba en la imagen, me estaba enseñando a
digamos, a pescar trucha, fracasé, pero la verdad me enseñó muy bien y pues creo que lo que yo mal hacía era que asustaba a las truchas, pero bueno, espero que en otra ocasión pueda sí pescarlas. Entonces, bueno, continuando con el tema, la declaratoria representa un intento de las autoridades ambientales por conciliar, digamos, la conservación con el desarrollo rural sostenible. Sin embargo, su implementación ha revelado profundas brechas entre el modelo propuesto y lo que se desarrolla, mientras que la normativa establece que en el DRMI permite compatibilizar conservación con actividades productivas sostenibles, y que se eligió esta figura porque es mucho más flexible con las prácticas en las áreas protegidas, a diferencia de parques naturales, que ellos no aceptan ningún tipo de práctica o prácticas productivas. Los campesinos han enfrentado obstáculos significativos, restricciones crediticias, de entidades financieras, procedimientos burocráticos muy lentos y ausencia de respuestas oficiales a propuestas comunitarias de desarrollo económico. Y aquí también cabe aclarar que muchas veces las entidades gubernamentales o la autoridad ambiental siempre pide a la comunidad que propongan, que hagan propuestas, que digamos que hagan iniciativas. Pero tengo una experiencia propia que con la asociación ACEVAL, mi mamá, bueno, Víctor, yo también, hicimos una propuesta de unidad piloto por finca participante en la formulación de proyecto comunitario de empoderamiento de negocios verdes solidarios a partir de granjas agroecológicas campesinas. Esto es con nombre de ACEVAL desde el 2024 y esta propuesta se le entregó a diferentes funcionarios estatales. En la COP16 se le entregó también a varias personas. Se ha demostrado, se ha intentado compartir, pero hasta la fecha de hoy no hay ninguna respuesta. Este año también se intentó también compartir en otros espacios, pero no han habido no se ha contestado. Entonces también piden, digamos, este tipo de propuestas, pero no hay como, no responden, no dan nada. Entonces también digamos que todas estas propuestas quedan un poco en el aire. También con lo de los, digamos, restricciones crediticias, aunque la CBC con el Banco Agrario dieron la seguridad de ayudar con los papeles para que no haya ningún inconveniente con los préstamos bancarios, la burocracia demora mucho, ¿sí? Pues con esto hay una historia triste de un amigo de finca que le pasó a su familia, donde su familia pidió que dar como garantía a su finca para unos tratamientos médicos, ya que una persona de ellos tenía cáncer. ¿Qué pasó? Listo. Y fueron con la CBC, digamos, ayudó, pero ¿qué pasó? Entregaron el papel que dan el permiso para que ellos puedan dar la finca como garantía un año después. ¿Qué pasó? El familiar ya está en fase terminal. Entonces, como que esto sí, en serio, está afectando a estas familias. Entonces como que ahí está como también la problemática de esa burocracia tan lenta. Pero también quiero recalcar como la resistencia de la comunidad para seguir en el territorio y subsistir. En su momento, cuando hice trabajo de campo con Víctor, me llamó mucho también la atención la forma que ha automatizado la elaboración de mantequilla sin instrumentos distintos a los que se emplean tradicionalmente. Digamos que él iba a recoger, que de su casa a la carretera principal son como 2 horas, iba a recoger la leche, pero la leche con la que quería hacer la mantequilla la dejaba cargada y los acompañaba para ir a recoger, digamos, para ir a la carretera. Entonces, en todo ese trayecto y en el movimiento con la mula, el caballo o las bestias, eso hacía ese movimiento, y entonces ahí él le ahorraba bastante tiempo haciendo, digamos, como haciendo la mantequilla. Entonces también quiero como recalcar, como digamos, toda esa genialidad que tiene también el campesinado como para seguir sosteniéndose y seguir en el territorio. Y bueno, la no participación campesina como factor de resistencia al DRMI. La declaratoria sin gestión participativa del campesinado pues genera oposición frente a la declaratoria del DRMI. Aunque la declaratoria del DRMI fue realizada por la CBC sin contar con las comunidades habitantes del territorio declarado, la implementación del plan de manejo ambiental sí es necesario, obligatoriamente la participación activa de la comunidad campesina residente, así como son con los propietarios presentes y los ausentes de los predios que conforman el polígono declarado.
Digamos que esto, la comunidad, incluso antes de contar con el espacio abiertos para dialogar directamente con la autoridad ambiental, la CBC, había organizado una demanda conjunta entre varios propietarios para solicitar la eliminación de la declaratoria del territorio, manifestando sus argumentos de inconformidad ante esta medida. No obstante, los campesinos perdieron la demanda debido a que no siguieron las conductas regulares, pues primero debían iniciar el proceso de diálogo directamente con la CBC, según pues lo señala uno de los líderes de esta demanda. En este sentido, la CBC llevó 4 reuniones con la comunidad. En una de las reuniones realizadas en agosto del 2024, en la que también estuvo presente la entidad financiera del Banco Agrario, los campesinos votaron a favor de la disolución de la declaratoria. Posteriormente, los campesinos realizaron una asamblea popular en la cual documentaron y expresaron formalmente su posición contraria a la declaratoria. Hasta la fecha, 2026, el proceso de comunicación con la CBC continúa en desarrollo, ¿sí? Sin que se haya definido claramente la propuesta de la autoridad ambiental ante la votación y las demandas comunitarias. La CBC tampoco ha emitido una respuesta sobre si la declara o no la nulidad del DRMI. Lo que comenta uno de los líderes de la demanda hacia la declaratoria es que estaban esperando, eso fue en diciembre del año pasado, a que terminara el 2025 para volver a hacer la tutela o hacer la demanda. Dado que, pues, según sus palabras, vencen los términos de la formulación del plan de manejo ambiental, pero la verdad, yo investigando un poco el plan de manejo ambiental, supuestamente, si la declaratoria fue declarada en 2024, se debió hacer en 2023, pero bueno, yo no entiendo bien cómo haga esto con las fechas, pero bueno. Y bueno, frente a esta situación, algunos campesinos están realizando procesos para inscribir sus firmas y terrenos en una zona de reserva campesina, ya que esta figura les permite proteger sus propiedades. La zona de reserva campesina son áreas geográficas destinadas a fortalecer y estabilizar la economía campesina, superar conflictos sociales relacionados con la tendencia de la tierra y promover el desarrollo rural sostenible, todo en un marco de reconocimiento de los derechos políticos, sociales, económicos, culturales del campesinado. Bueno, entonces ahora como con las conclusiones. Es evidente que se desconoce el rol del campesino en la conservación. Lo catalogan como una amenaza ambiental e invisibilizan los conflictos de injusticia ambiental generados por los proyectos de modernización, en este caso pues Smurfit y Kappa, ¿sí? Y bueno, para el buen desarrollo de estas apuestas se debe tener en cuenta las comunidades. Hay una deuda histórica con el campesino y también el reconocimiento legal del campesinado como sujeto político de derechos y protección especial. Yo sé que desde el 2024 ya hay una figura para el campesinado. Sin embargo, al menos en este territorio no se han visto de protección frente a la figura del campesino. Y bueno, y con todo esto yo quiero pues quiero que se abra un camino para investigar sobre la identidad de este ecologismo desde el campesinado y cambiar el paradigma frente al campesino destructor, porque conozco muchos que desean, digamos, cuidar y pues por eso cuidar, digamos, ese territorio y donde ellos, digamos, es su hogar y no se quieren ir. Y entonces, bueno, este sería ya el fin de la presentación. Primero, muchas gracias. Y pues mi familia viene de los arrieros, entonces pues quiero terminar esto como en el camino se acomodan las cargas, porque aunque digamos este tema, pues hay muchas cosas por concluir, digamos hay muchas cosas en el aire, espero que si continuamos, digamos, en esto, en la lucha, en algún momento en el camino las cargas se van a acomodar. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. A ver, echémosle ojito, creo que ya. Da un momentico, Salo. Bueno, no, Salo, te agradecía muchísimo por la oportunidad que nos das de escucharte
y de poder conocer, digamos, los resultados de este importante trabajo investigativo que abre, digamos, la posibilidad de visibilizar procesos de resistencia y lucha que se dan en la zona norte de la cordillera central del Valle del Cauca. Porque, digamos, desde mi desconocimiento considero que era, digamos, una de las zonas entre tantas en las cuales pues se hacía necesario este tipo de espacios para visibilizar y denunciar cómo en muchas ocasiones se pasa por encima del campesino o de las comunidades locales, ¿sí? Y creo que es necesario este tipo de espacios para que podamos reconocer esas situaciones, podamos visibilizar cómo el tema de la política ambiental y quienes implementan la política ambiental en ocasiones perpetúan esa separación naturaleza-cultura, naturaleza-ser humano, y perpetúan algo que desde los estudios interculturales se ha venido denominando como esas colonialidades del ser, del poder, del saber y de la naturaleza, ¿cierto? Se planifica en ocasiones desde las ciudades, elementos normativos y otros aspectos que hacen parte de estos temas de conservación y preservación ambiental llegan impuestos a los territorios y en ocasiones no se concerta con la gente, y cuando llegan ya estos elementos a los territorios, pues llegan como a los tacazos, ¿no? Entonces es importante la labor que desarrollas, ¿sí? Creo que con estos aspectos que has abordado queremos abrir el espacio para que podamos dialogar. Sabemos que hay personas de diferentes territorios del país y queremos que a través de este espacio nos podamos escuchar y podamos compartir también esas experiencias que se tejen desde la Colombia profunda. Sí, es el espacio para formular preguntas, para hacer retroalimentaciones y demás aspectos que ustedes consideren necesarios. Entonces no sé quién quiera, digamos, dar apertura al espacio. Ya Manuela, bienvenidísima Manuela, te escuchamos. Gracias por estar aquí con nosotros y posteriormente le damos la palabra al compañero Atavanza. Entonces Manuela, bienvenida. Hola, bueno, muchas gracias por este espacio. La verdad me parece súper importante que se abran este tipo de diálogos y yo tengo dos preguntas para Salo. Salo, la primera es si los campesinos por esa declaratoria se ven afectados directamente en la parte económica, porque claramente no pueden explotar el suelo, el subsuelo, no pueden hacer muchas de las cosas que ellos necesitan para básicamente subsistir. ¿Qué alternativas han planteado ellos para que se dé, digamos, una explotación de una manera menos invasiva, más consciente y como más ecológica? Esa era la pregunta que te quería hacer. Y la segunda pregunta es cómo explicarle a alguien que es supremamente extractivista cuál es la importancia real o la que tú has visto, has podido observar en tus estudios de los páramos. Y muchísimas gracias. Para la primera pregunta, ¿cómo se ven afectados? Digamos que yo pregunté frente a lo que se le puede como castigar por, digamos, la CBC hasta el momento no ha impedido que ellos, en cierta manera, como para el cultivo, para el ganado, no continúen, digamos, con esas dinámicas. ¿Qué es lo que se ha visto bien afectados los campesinos? Es por los créditos bancarios, ¿sí? ¿Qué es lo que temen los campesinos? Que cuando, por eso porque están declaratorios, ¿qué es lo que temen los campesinos? Que cuando ya sea plan de manejo ambiental, la CBC sí se ponga estricto, digamos, como con todas esas delimitaciones que ellos tengan frente, digamos, digamos, explotar, ¿sí? Digamos, su territorio. La CBC dice que ellos lo único que los campesinos no pueden hacer es extenderse y utilizar el área que ellos ya tienen. Sin embargo, pues los campesinos no
no confían frente a eso. ¿Qué propuestas hay? En este momento, digamos que los campesinos, ¿cómo han hecho para, digamos, mimetizar un poco la afectación hacia el ambiente? Es que, primero, con la economía y los precios en comparación con el mercado, ellos han dejado de tener tanto ganado, ¿sí? Primero eso, segundo porque también se han dado cuenta que es importante proteger los páramos, ¿sí? Y que desde ellos mismos han incentivado a que no haya una ganadería extensiva. Y también o al menos en el territorio donde yo estoy, hay varias propuestas ecoturistas, ¿sí? Ecoturísticas como la Ruta del Agua, también varios hacen, digamos, recorridos ecológicos con el páramo, y digamos que todas esas son propuestas ecoturísticas, digamos que son más o menos por el ambiente. ¿Qué es lo que pasa? Que hay otras propuestas, pero que te puedo decir que no son apoyadas, entonces las personas, digamos que esas propuestas para, digamos, de otras economías se caen. Y la última pregunta, ¿cuál es la importancia? Porque es importante cuidar los páramos para alguien súper extractivista, es que la verdad ahí nace el agua. En los páramos es el nacimiento de agua. Sin páramos no tenemos agua, y pues digamos que todos los ciclos de la vida se rompen, ¿sí? Entonces creo que eso es como lo más importante para la segunda pregunta. No sé si te viera. Sí, súper bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Manuela, muchas gracias. Yo le adicionaría a la respuesta de Salo, que es un territorio donde se teje vida, indiscutiblemente desde las fuentes de agua y también desde esas otras formas de vida que están presentes. Y es un territorio biocultural, ¿no? En donde precisamente, como Salomé lo planteaba, se ha tejido la historia de muchas familias a través de unas 4 o 5 generaciones aproximadamente, en algunos casos, en otros casos 3 generaciones, y hemos conocido, al igual que Salomé, familias que, bueno, en ciertos momentos tuvieron ganadería extensiva, ¿cierto? Pero la misma práctica de conocer como la palma de su mano estos territorios de alta montaña les permitió darse cuenta que habían otras formas de relacionamiento con el páramo y el bosque alto andino, y ello los llevó, digamos, a idear una serie de apuestas de cuidado de esas formas de vida, ¿cierto? Es como lo que hemos podido identificar, por ejemplo, para el caso de acá de la zona sur. También hay que es muy chévere que nos encontremos entre norte y sur de la cordillera central, porque hay puntos de encuentro, ¿cierto? Y sería muy chévere que este tipo de espacios nos permitieran contar con más familias campesinas para que también, digamos, estas conversas se puedan nutrir. Entonces, es un territorio biocultural donde se tienen diferentes formas de vida, creo yo. Discúlpenme que meta la cucharada por aquí. Salo, tenemos a Tabanza, anteriormente se alista la profe Julia, y después de la profe Julia vamos a leer un comentario que Luz Dari ha aportado pues para el diario. Entonces, Atavanza, compañero, te escuchamos. Bueno, buenas noches para todas, para todos. Es un placer para mí pues estar aquí presente con Adrianita. María Salomé, muchas gracias por toda esa información que tú nos presentas. Y pues bueno, quiero comentarles que, no sé, yo creo que deberíamos hacer, y todos los campesinos deberíamos hacer una campaña para que todas las CAR de Colombia dejaran de ser autoridades ambientales, porque se están convirtiendo no sé en qué cosa. Por lo menos aquí en Cundinamarca, si hay un ricachón que quiere tumbar árboles, simplemente la CAR envía a un ingeniero y él dice que los árboles están enfermos, entonces que los tiene que tumbar, ¿sí? Pero si un campesino hace una poda, entonces va la multa y va a todas esas sanciones de las que habla Salomé, ¿sí? Entonces, como usted podó allá, tuvo 3 hojitas, entonces ya no le hacemos el préstamo, ya no le hacemos no sé qué, ya no le hacemos no sé cuándo, ¿sí?
Entonces en La Calera eso se ve mucho, en muchos lugares la CAR no funciona. De otro lado, pues va la parte también, por ejemplo, del agua, no sé, ya se ha comentado creo en alguna oportunidad, pero no sobra repetirlo, Coca-Cola compra el metro cúbico de agua 17 pesos y en Bogotá la gente lo paga 3.600, 3.800 pesos el metro cúbico. Y sabiendo que Coca-Cola lo usa para venderlo. Entonces, con 3 botellitas de agua cristal o de manantial, con esa pagan todo un metro cúbico, ¿sí? Y el resto, pues, obviamente son las super ganancias y fuera de eso están dejando a muchas comunidades sin agua. Y la CAR, pues, no hace absolutamente nada. Supuestamente los contratos se acaban, sabiendo la CAR cuándo se acaban los contratos, deberían de pedir que fueran o bueno, lo que sea, pero no, esperan 3 meses después de que se acabe el contrato, a decir, ay sí, entonces como nosotros no dijimos nada, entonces ellos pueden seguir. Son un poco de puntos que hay en diferentes partes del país, pues desgraciadamente por mi actividad, yo soy indígena, por mi actividad de indígena me toca estar en varios lugares del territorio y de afuera, y pues la CAR, la verdad, no presenta soluciones al campesino. Por ejemplo, Matarredonda tienen problemas ahí, entre la misma familia de Matarredonda andan ahí agarrados por ese páramo. Y bueno, hay un mundo de problemas ahí que hay en muchos lugares que tienen que ver con los páramos. Entonces, pues, como te digo, nuevamente agradeciendo y pues teniendo en cuenta nadie más sensible que el campesino para saber cómo se comporta cada región, ¿sí? Entonces los que están ahí saben cuál es la solución a las cosas. Cuando llegan ingenieros que primera vez que se ponen un par de botas, van estrenando botas allá a los campos a decir cuáles son las soluciones, pues esos son grandes problemas. Y bueno, agradecerte porque ya me doy cuenta que no es solamente una CAR que hace eso, o 2 CAR o 3 CARes, sino que ya son 4, son 5, son 6, son 8. Entonces, pues bueno, tenemos que hacer, levantarnos duro junto a los campesinos, con los indígenas para defender los territorios, y mirar cómo solucionar todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, era eso lo que quería comentar. Salomé, nuevamente muchas gracias, pues es una información grandísima que nos aportas para todo. Y Adriana, nuevamente muchas gracias por estos espacios y gracias a todos los que están aquí presentes. Un abrazo. Gracias. Gracias, Ataanza, por tu aporte, porque nos coloca a reflexionar muchas cosas de cuán importante es encontrarnos, ¿cierto, María Salomé? Y poder dialogar de lo que está pasando en los territorios. No sé cómo lo veas tú, Salo. Pues digamos que al tener estos espacios se entiende que hay una tendencia y hay similitudes, digamos, en espacios como tú decías, el norte, el sur. Entonces sí hay que seguir haciendo el trabajo para evidenciar. Yo sé que puede ser difícil porque hay un temor, digamos, con la seguridad propia, pero siento que de alguna manera hay que seguir con la resistencia, seguir como a resistir y también a escuchar. Pues mi familia es campesina, sí, yo por el momento digamos que no me considero, pero siento que quiero hacer un trabajo para después llegar como a ser campesina, pero es también entender y escucharlos, porque creo que es lo más importante, digamos, y a todo lo que llegó, digamos, esta investigación es escuchar a las personas que habitan esos territorios, porque como dice Ataanza, ¿quién más sabe más del territorio que los que habitan y los que estaban allá desde 4, 5 generaciones, y que a pesar
pesar de la violencia, porque en esos territorios sí que han vivido violencia, se vuelve el territorio. Es que eso es mucho amor por, digamos, por estar ahí, ¿no? Eso, es que eso es algo que se va más allá de lo, digamos, de lo racional, es una emoción que a uno lo mueve. Digamos, a las personas que han estado en los páramos entienden como lo que significa presenciar, digamos, esa belleza, y entonces estando allá caminando, es que uno entiende la importancia y lo que hay que proteger y lo que hay que defender. Entonces sí, digamos que en esta conversa sí me parece pertinente como todo, como entender que no estamos solos y que es una problemática general y que en serio hay que hacer algo, porque también algo que me hace reflexionar un poco ya después de un tiempo de ya haber hecho, digamos, esta investigación, y que en general está de acuerdo al malestar de los campesinados frente a la declaratoria, pues por todo el proceso, pero me hace reflexionar un poco sobre como el factor político que hay ahora frente al fracking. Entonces ahí uno se empieza a preguntar, listo, no están de acuerdo, pero sería estratégico en este momento ya anular la declaratoria cuando hay estas amenazas con el fracking. Entonces ahí también empecemos a replantear como todas estas cosas, porque también hay que ser consciente en el momento en el que estamos, ¿no? Entonces eso también me ayuda como digamos, a replantear, a reflexionar sobre qué es lo que pasa con, digamos, con esto, y después decir como si sería estratégico ya no tener la declaratoria, o si ya sería mejor ya hacer el plan de manejo para, digamos, resguardar al menos o proteger el territorio, digamos, de esas amenazas de extracción que es como el petróleo, la minería y todas esas cosas. Gracias, Salo. Fundamental lo que estás abordando. Sí, porque después del 7 de agosto se vienen tiempos bastante difíciles, y eso nos lleva a pensar en cómo salvaguardar las formas de vida en los territorios, ¿no? Y a pensar precisamente en esas estrategias que surgen desde la conservación, cómo, valga la redundancia, estratégicamente podrían servir, diría yo, habría que analizarlo más para salvaguardar esas formas de vida. Habría que analizarlo, como tú dices, con detenimiento y con lupa, a ver qué ocurre en los territorios. Salo, tenemos a la profe Julia. Posteriormente quisiéramos escuchar a Luz Dari para que lea su mensaje, por también su voz, y posteriormente tenemos la colega Liliana Gracia. Entonces vamos a escuchar en primera instancia a la profe Julia. Profe, bienvenida, la escuchamos. Hola, bueno, muchas gracias a mi hija por su linda presentación. La verdad, estoy muy orgullosa de ti, hijita, y pues también te agradezco que te hayas permitido adentrarte en este amor por la tierra alta, por la tierra fría, como dicen, y pues retomar ese legado que nuestros ancestros arrieros campesinos nos aportaron y de lo que estamos hechas, pues. Sí, también honrar al páramo, que es nuestra fuente sanadora, y pues sobre todo tratar de que en esta existencia, dentro de la oportunidad que tenemos de vivir, hagamos lo posible por mantener esas relaciones de vida que son fundamentales para todo lo que se mueve. Entonces, la verdad sí, estoy muy de acuerdo con lo que nos decía Tabanza, con lo que analizábamos, con lo que se ha conversado, esas tendencias realmente, yo ahorita pues estoy también en un rol de funcionaria pública en la Gobernación del Magdalena, y entonces pues también como que puedo ver desde la perspectiva institucional cómo se mueven todas estas las políticas, digamos, apuestas de gobierno, cómo operan esos mandatos globales, y pues cómo se pone en juego toda la escena, y de qué manera, pues como estábamos analizando, estratégicamente podemos custodiar nuestras formas de vida en los páramos, en este caso, que es lo que nos trae en el tema. Bueno, complementando un poquito, ahondando,
sobre la incidencia que estar en contra pues de la declaratoria por parte de la comunidad del páramo de allí de Alegrías TV Miraflores. Algo complicado es que todo el gasto público que estaba destinado para, entre comillas, la conservación, pues dice la autoridad ambiental que no la ha podido ejecutar porque la comunidad no ha avalado esa figura. Entonces todo lo que se iba a gastar en plan de manejo ambiental pues no se ha podido, y aparentemente entonces esa es la excusa, digamos, en unas últimas conversaciones que se tuvo en CBC, que estaban haciendo rendición de cuentas y demás. Hace poco, pues ese es el tema, ¿no? No, pues la comunidad no quiere, o bueno, cuando no se pudo socializar, no, es que la comunidad no dejó. Muchas veces el campesinado queda como estigmatizado como si fueran parte de los grupos armados. Entonces dice, la comunidad no dejó. Pero es que, venga, el mandato realmente lo dieron fueron los grupos armados, porque no, o sea, esa estigmatización también, hablando con algunos vecinos de allá de las fincas, pues es difícil, porque realmente están en la mitad de toda una escena donde se mueven muchas cosas, donde justamente como lo dice el tema de investigación, hay muchas disputas de poder y hay muchos intereses allí tejidos en un territorio que provee mucha vida, pero también mucha plata. Entonces, y sí, lo que analizábamos o lo que analizaba Tavance es claro, siempre a estas formas campesinas, a estas economías de subsistencia, siempre como que les tiran toda la vara para medir su impacto, su nivel de depredación ambiental, pero estas otras grandes industrias multinacionales y también gremios nacionales, los gremios ganaderos, abajo puede ser el gremio azucarero o de la caña, los negocios de la caña, siempre tienen ese aval. Uno puede analizar pues desde dónde se crearon las corporaciones y para qué se crearon las corporaciones, y pues ahí puede entender el resultado. Era para cuidar los recursos de estos negocios cuando empezaron las apuestas agroexportadoras en los años 60, 70 y 80. Las corporaciones fueron esas apuestas del gobierno para cuidar esos recursos naturales, como le dicen, para esas empresas, para esas industrias. Y bueno, ahora entendemos por qué siguen siendo pues como tan crueles con algunos sectores de la sociedad y en este caso el campesinado, que analizábamos cómo ha sido invisibilizado y también estigmatizado, ¿no? En estas formas. También me uno a la intención de seguir adelante desde cualquier rol en el que estamos. Con mi hija, si analizábamos que nosotras hemos estudiado para ser campesinas, porque pues en últimas ese es mi deseo, y ahí vamos. Muchas gracias a Anita por abrir este espacio tan lindo, y bueno, seguimos juntos tejiéndonos en toda este custodia de la vida. Sí, esa es la meta, sí, volverse campesino y ya vivir en el territorio. Esa es la meta. Qué bonito escucharlas, mujeres luchadoras. Es muy interesante ver cómo, digamos, en estos espacios de cuidado de la vida, hombres y mujeres, digamos, le apostamos precisamente a esas formas otras de construir justicia multiespecie, justicia ambiental, bueno, no sé, tantas formas de justicia que hay para la construcción de un mejor planeta, ¿no? Entonces es muy bonito poder escucharlas. Me llama mucho la atención cuando ustedes hablan de que permanentemente han estudiado para volver a sus raíces y ser campesinas. Entonces es algo muy bonito.
aprovechar el espacio para contarles que la profesora Julia, en su proceso de investigación doctoral, la temática de investigación de ella es muy interesante porque se desarrolla en la cuenca del río Tuluá y sería muy bello que, al igual que su hija, profe, usted nos pudiera acompañar en un espacio para que podamos comprender efectivamente el porqué de cuáles son las razones por las cuales ustedes, madre e hija, han decidido tejer estos procesos de investigación en estas zonas tan importantes de la cordillera central del Valle del Cauca. Entonces sería maravilloso que nos diera la oportunidad de aprender con usted y de comprender precisamente más acerca de ese caminar de ustedes como familias de la alta montaña. Entonces la invitación abiertísima, con los brazos abiertos para poder aprender con usted. Claro que sí, Adrianita, cuando sea, cuenta conmigo. Claro que sí, entonces va para esa. Yo le escribo al WhatsApp y miramos cómo está de tiempo, su agenda, profe, y bacanísimo que nos acompañe, porque desde cada uno de los territorios de la Colombia profunda nos encontramos maestros y maestras increíbles que aportan a esas formas de cuidado como lo estamos presenciando con ellas. Entonces, profe, ahí la voy a estar molestando. ¿Oye? Gracias, profe. Tenemos a Luz Dari. Por aquí está Luz Dari. No sé, Luz Dari, ¿quieres abrir micrófono? Posteriormente vamos con Lili. Luda Bella, ¿estás por ahí? Sí, hola, muy buenas tardes. Bueno, pues bien, gracias. Pues también, pues bueno, quería manifestar pues también mis felicitaciones también por todo pues su experiencia, más que todo que ha sido vivida pues desde el campo, desde su territorio. Y como lo decía pues en el mensaje, no es muy chévere empezar a escuchar a pues las comunidades campesinas y como pues también ustedes se vienen apropiando de también, ¿no? Y conociendo más que todo también de sus derechos para permitirlos pues dar a conocer, porque quizá es un reto y pues quizá para mí en mi experiencia lo he podido evidenciar y quizá he tenido pues la oportunidad de conocer a don Víctor y me ha llenado pues mucho porque conocí pues un poquito de cerca, quizá no había escuchado cómo pues son las luchas de comunidades campesinas, ¿no? Porque si bien yo hago parte de una comunidad indígena y pues nunca me había como abierto a saber cómo pues viven otras comunidades, ¿no? Entonces pues son contextos muy diferentes, pero a la vez, como lo decía, muy retadores, pero pues creo que es un gran paso para pues conocer también que durante pues varias generaciones, como usted lo mencionaba, pues vienen teniendo como sus propósitos mediante pues esa herencia cultural también que les han dejado sus abuelos, y pues muchas gracias por dárnoslas a conocer, y para mí pues me siento pues también muy privilegiada de que conocer pues de más cerca, ¿no? Sus experiencias desde allá, desde los territorios. Entonces eso pues era mi aporte y me llena pues mucho el corazón de escucharles. Muchas gracias, Dari. Luz Dari, quisiéramos preguntarte de qué pueblo ancestral eres. Sí, pues yo soy del sur, soy del resguardo indígena de Cumbal, Nariño. Pues también pues estoy ubicada acá, también habito pues el territorio y también la zona de Páramo. Sí, y quería saber de dónde conoces a don Víctor. Sí, pues fue como un proceso que donde pues en el 2022
se hizo un diplomado en promotores comunitarios de páramo. Entonces pues ahí nos convocaron pues a diferentes personas, también pues líderes que habían pues realizado como sus actividades, tanto campesinos como indígenas que habitan pues las zonas altas. Entonces pues nos encontramos como varias regiones del país. Entonces ya desde ahí pues empecé a conocer un poquito más de cerca y todo el proceso de las comunidades campesinas, porque pues desde ahí no me llenó mucho lo que pues ustedes han vivido. Entonces también eso es como un proceso que se debe seguir pues fortaleciendo. Y pues yo desde aquella vez pues tuve la oportunidad de conocerles. Entonces sí, fue así como ya desde ese tiempo, y pues no he tenido la oportunidad de volverle a encontrar, pero pensé que pues en el camino pues ya nos encontraremos, ojalá. Sí. Perfecto. Maravilloso, Luzda. Y bueno, no, o sea, es cierto, María Salomé, que aquí somos de diferentes regiones y bacanísimo que también puedan tomar los micrófonos, porque esta apuesta pedagógica ambiental la estamos tejiendo es para ellos, para que desde Cumbal, desde Cundinamarca, desde Rabanal, Valle del Cauca, desde diferentes territorios, no solamente de Colombia, sino de otros países, pues podamos compartir esas experiencias. Entonces sería maravilloso que desde Cumbal te animaras y pudieras compartir con este público querido precisamente cómo ustedes desde el pueblo ancestral tan bello al cual haces parte aportan a ese cuidado, estas formas de vida, los territorios y demás, ¿no? Entonces, maravilloso que estés aquí con nosotros, Luz. Bueno, Lili, tenemos a Lili está que se habla y no le hemos dejado hablar. Lili, ¿cómo estás? Bienvenidísima. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy contenta de estar aquí escuchándoles. No, pues María Salomé, pues muy interesante la investigación que has desarrollado. Bueno, Adri sabe que tenemos varios puntos en común porque yo también estoy desarrollando una investigación en Chaparral, en el Páramo de las Hermosas, porque yo soy de allá. Me fui hace tiempos de allá, pero pues digamos es una forma de volver también a mis orígenes. Y parte de la investigación también tiene que ver, o una muy buena parte de la investigación tiene que ver como qué pasa, digamos, como las dinámicas de producción espacial, y que tiene que ver la disputa por lo ambiental entre la conservación y, digamos, la visión campesina. Entonces pues me parece muy interesante la investigación que has desarrollado y los puntos que propones, pues como de cómo una figura de protección ambiental, pues que se supone que debería ser positiva para el territorio, en realidad termina generando unos conflictos socioambientales que digamos no se generan sobre la nada, sino que claro, esa declaratoria genera esos conflictos porque ya digamos con antecedencia hay también unas relaciones pues muy violentas entre la institucionalidad y el campesinado, ¿no? Porque pues está esta estigmatización que se ha tejido pues durante muchísimas décadas del campesino como atrasado, como pobre, como deforestador, como guerrillero, digamos, eso sigue manteniéndose, a pesar de que pues en este gobierno que se está terminando pues hubo un esfuerzo institucional, hay que decirlo, para cambiar esa perspectiva, y pues parte de eso también fue pues el acto legislativo 01 del 2023 que reconoció al campesinado pues como sujeto de derecho constitucional. Sin embargo, digamos, ese acto legislativo necesita pues como legislar, o sea, necesita decretos, ¿no? Necesita como patas para que sea operativo, para que se haga real, y eso pues es algo que no sucedió y que pues digamos que nos tememos con cierta razón que tampoco pueda suceder ahora en este próximo gobierno. Entonces digamos que es una ganancia que queda un poco a medias, pero pues que da
digamos, como una posibilidad muy, muy interesante, como para pensar en eso. Y alrededor de justamente de ese acto legislativo, pues hubo todas unas discusiones de las dimensiones del campesinado, y la dimensión ambiental es una de esas que es muy importante, ¿no? Que es transversal a las otras 4, y que justamente lo que está diciendo es como, sí, como nosotros como campesinado también hacemos protección ambiental, la venimos haciendo durante mucho tiempo. Entonces, digamos, como esa disputa justamente como por la narrativa también y por el discurso y por qué es lo ambiental que está bien, ¿no? O sea, como qué es lo ambiental legítimo, que digamos, pues sigue siendo hasta el momento lo que dice el Estado con estas prácticas que pues al final termina siendo como un despojo verde, como dice Diana Ojeda, ¿no? Como todas estas políticas de conservación terminan siendo un despojo a las comunidades rurales, campesinas y étnicas. Y eso que tú planteas pues es muy interesante, porque pues pareciera al principio como algo contradictorio que el campesinado se ponga como una medida de un área de protegida, pero cuando uno va a ver, al final, digamos, hay un montón de razones por las cuales esa área está causando más daño que beneficio a las personas, ¿no? Y justo es como lo que decía Adri, que es porque se parte de esta concepción de que pues la naturaleza está separada del humano, pero además la naturaleza como un recurso que se puede usar pues al servicio de este desarrollo sustentable en un modelo pues económico capitalista. Entonces, inclusive las opciones que le dejan a la gente para generar actividades productivas en esas zonas son, por ejemplo, el ecoturismo, que termina siendo también una objetivización de la naturaleza porque la estás vendiendo. O sea, la naturaleza sería solamente en esa lógica como apreciable en la medida en la que se puede generar un valor, un capital, ¿no? Entonces, inclusive como esas salidas que se dejan en esas zonas de protección terminan siendo al final también otras formas de vender la naturaleza y de entrar como en esas lógicas, y no es simplemente que exista y que la gente pueda vivir allí y digamos como que sin necesidad de tener que hacer todo eso. Entonces pues no, quiero dejar ahí, me parece muy, muy interesante y pues me parece también muy chévere. Quisiera, ya le ha contado a Adri, pero hay que unirnos entre, digamos, como toda esta zona de páramos del Valle del Cauca con la zona del Tolima. Me parece que vale la pena hacer un trabajo conjunto, porque a pesar de que sí hay dinámicas distintas, pues digamos que juntarnos a ver cómo que pasa al otro lado de la cordillera, pues es muy valioso también, inclusive pues obviamente para las mismas organizaciones campesinas y étnicas que están también haciendo defensa territorial de manera pues muy fuerte. Quisiera dejar por ahí. Súper. Salo, te escuchamos. Bueno, pues no, me encantó, digamos, el aporte de Liliana al conversatorio, como que estoy como completamente de acuerdo con lo que dijo. Y sí, digamos que yo lo había mencionado, yo dije mal la fecha, yo pensé que era en el 2024, pero fue en el 2023 cuando el campesino figuró como figura de derechos, ¿sí? ¿Cómo era? Sujeto de especial protección. Eso, sujeto de derechos, pero lo que se dice, listo, está lo que continúa, lo que decías y lo que se evidenció, listo, es sujeto de derechos, pero hasta el 2026 sigue siendo discriminado, no hay apuestas. Y también en su momento reflexioné mucho sobre las apuestas ecoturísticas, ¿sí? Porque, ¿qué significa? Porque, digamos, algo que digamos que a mí me gustaría apoyar y que quiero apoyar con Víctor es como apoyarlo con su apuesta ecoturística, pero también uno se replantea, si ese lugar se vuelve muy popular, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el ambiente? ¿Van a respetar que hay unos límites para que el páramo no se vea afectado? Si se ve que es buen negocio, los demás fincas que van, pues que también digamos estén interesados en eso también van a respetar. Entonces uno también es como que se empieza como a hacer como todo este tipo de reflexiones, y entonces ahí uno tiene que como ser estratégico. Y también muchas veces a los campesinos, y hablo como en el, digamos, en
como en el caso de Víctor, que él hizo la propuesta ecoturística, pero a él lo que le gustaría, o en su momento lo que él quería hacer, era hacer un proyecto de papas. Sí, pero ¿qué pasa con de papas? Que él quiere él mismo empaquetarla porque venderla es muy barato, porque es que allá también pasa lo de estas zonas que mucha gente dice, listo, yo quiero seguir haciendo leche, yo quiero seguir vendiendo papa, pero cuando bajan, en este caso a Sevilla, su queso es mucho más caro que el del supermercado. A uno de los campesinos decía, ve, hasta a mí me daba ganas de comprar el queso de allá porque estaba muy barato. Entonces digamos que también claramente se ven estas limitaciones, y claro que están estas apuestas ecoturísticas, pero también, o sea, tiene la razón que también detrás de esto es que hay como una obligación frente, porque es lo que está dando y es lo que se apoya y es lo que se ve bien, pero lo que dices, eso también es como listo, hacer negocio, la naturaleza, no sabemos si todos van a respetar digamos que no hay que meter bestias al páramo, que hay que ir caminando, que hay que tener, porque igualmente los frailejones es un ecosistema muy delicado. Eso sí, pues eso es lo que tengo como por decir, y claramente sí siento que lo importante es como la unidad en estos territorios, o para que no dejar que nos desplacen, pues, y que nos quiten del territorio que ha costado, bueno, yo no estoy allá, pero las personas que siguen ahí resistiendo les está costando continuar ahí, y pues ellos desean estar ahí, entonces sí. Salomé, muy potente lo que están dialogando, y creo que sucede en otras regiones del país también. Cuando Liliana hacía estos aportes tan claves, inmediatamente se me vino a la mente los planteamientos de dos profesores del sur global, como son Adolfo Albana Chinte y Rafael Rosero, un artista y un filósofo, hablando de naturaleza. Y ellos plantean precisamente cómo desde estas lógicas del capitalismo salvaje, premisas de desarrollo y progreso, pues a la naturaleza se la ve como un obstáculo. La bravura de la alta montaña, pues que es lo que nos remite a pensar, se la ve como un obstáculo para lograr ese desarrollo, y digamos que de una u otra forma esas acciones que se proponen dentro del capitalismo salvaje nos llevan a pensar en esa dominación de la naturaleza, o en ese amansamiento de esa bravura, ¿no? Y eso pues está enfocado en esa colonialidad de la naturaleza, como digamos todas estas acciones desde las cuales se dinamiza la política ambiental nos llevan a eso, ¿no? A seguir perpetuando este tipo de separaciones de naturaleza, sociedad, y en muchas ocasiones no nos dan la oportunidad de mirar que los relacionamientos arriba en la montaña son mucho más complejos que hablar simplemente de separar el bosque y el páramo y los seres humanos por acá. Entonces me parece brutal, y me colocaba a pensar cómo en la década del 2010, cuando empieza todo el tema de la firma de los acuerdos de paz, X Academia llegó al Valle del Cauca con la premisa del turismo de naturaleza, y encantó a muchas personas, propietarios de fincas, con esta idea, que fue la idea que se vendió desde lo institucional. Y de una u otra forma eso generó frustración en los pequeños propietarios de fincas y en las personas que no tienen tierra pero que trabajan arriba, en la medida en que, digamos, los lineamientos que tenían que cumplir para el recibimiento de gente, de visitantes, pues estaban más allá de lo que realmente se podía alcanzar. Y hubo zonas, pues de lo que nosotros de lo poquito que hemos recolectado memoria, hubo zonas en donde algunos propietarios de predios que tenían, digamos, un cierto modo económico, pudieron hacer algunas acciones de ello, de turismo de naturaleza, pero hubo gente que definitivamente no lo pudo hacer por lo difícil de las condiciones de la alta montaña. Entonces eso nos lleva a pensar precisamente cómo en ocasiones llegan estas modas que se esparcen como pólvora en los territorios, ¿cierto? De que no, es que ahora el turismo de naturaleza es lo que se tiene que hacer, por ejemplo,
pero digamos que no se abre un espacio para pensar, repensar con los campesinos y con las comunidades locales, como ustedes dicen, compañeras, si efectivamente va a permitir que eso sea una solución a las situaciones que se presentan. Entonces, me parece muy potente y estoy de acuerdo con Liliana, tenemos que unirnos para trabajar y que desde esa labor que desarrollamos, aportando en el tejido de procesos, pues se puedan fortalecer las comunidades en lo local, ¿no? Entonces, me parece muy potente lo que manifiesta. Entonces, eso por ese lado. No sé si alguien más por ahí, alguien abrió cámara, quiera aportar, quiera hacer preguntas. Bueno, aquí estamos muy atentos. Contarte, María Salomé, que conectados hay bastantes personas. Está Andrés Mauricio Cardona, Atavanza, Daniel Vicente, Daniela Alejandra Becerra, Daniela Moreno, Ivi Beruti, ustedes me disculpan la pronunciación, Jairo Nasmuta, Iván Sebastián, compañerito de Unicauca, José Gregorio, bueno, está la profe Julia, está Julián, Cari, Luz Dari, Manuela, María Elena, Mario Enrique y Jenny Hernández. No sé si alguno de ustedes, compañeros y compañeras, quiere aportar, difieren de lo que se está planteando, creen, digamos, que este tipo de alternativas de una u otra forma puede dar respuesta a los territorios. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Quisiéramos escucharles. O si tienen preguntas y demás. Preocupaciones, porque también son válidas en este espacio. Bueno, mientras alguien se anima, quería decir que, digamos, encontramos estas similitudes porque es que la alta montaña en Colombia, digamos, tiene unos conflictos socioambientales como se repiten, justamente por la relación con el agua, y es, digamos, unos por conservación, por las figuras, y porque, bueno, toda la política de limitación de páramos fue supremamente, digamos, conflictiva con la institucionalidad, por las, digamos, dinámicas de participación que la institucionalidad considera que son suficientes para estos procesos, pero también, digamos, el impacto del conflicto armado, la inseguridad en la propiedad de la tierra, y la presencia de proyectos de extracción de la naturaleza diferentes, que pueden ser como pequeñas centrales hidroeléctricas. Aquí está lo de cartón, es no sé cómo se pronuncia, pero bueno, digamos, la empresa que está haciendo Smurfy-Kappa. Entonces, digamos que hay unas similitudes que se dan en la alta montaña por sus características socioecológicas, y eso, digamos, que es interesante poder ver cómo se desarrolla en cada lugar, pero que si viene pues como de unas lógicas, por supuesto, como globales de cómo se concibe la protección ambiental, digamos, para que al final esos recursos, como porque si se entienden, digamos, al final para qué se van a usar, o para quiénes son o a quién le pertenece. Entonces, nada, solo quería como acotar eso, que pues como que eso también es lo que nos une aquí en este grupo, y que valdría la pena también como que mirarlo en esa perspectiva, esa gran categoría que es la alta montaña y los conflictos socioambientales. Lili, muchas gracias. Ya por aquí la compañera María Elena también se motivó, entonces quisiéramos escucharla. Por ahí dejamos un comentario cómo este tipo de diálogo nos tiene que llevar a pensar en esas implicaciones de los pagos por servicios ambientales o la venta de bonos de carbono, ¿no? Que es importante que los dialoguemos también en estos espacios. María Elena Bella, bienvenida, un abrazo, te escuchamos. Buenas noches, ¿cómo están? Qué pena, estoy por acá desde la capital, desde los montes, pero de cemento, y de los pailejones de cemento. ¿Sí me escuchan? Sí, Bella, sí. Bueno, gracias. Pues, el sistema muchas veces nos aleja de nuestros territorios por miedo, por inseguridad. Pues yo me encuentro acá, pero siempre con la esperanza de volver, porque afortunadamente yo crecí entre los páramos y los montes, y cuando llego a Nariño, es un poco triste porque ya los trailejones que caminaba desde
Juan Centro hasta tras del Cerro de Timbal, el del Pesquero, ya casi una parte ya no están. Ya es cultivo de papa, entonces siempre, digamos, donde nosotros teníamos los riachuelos, los arroyos, pues ya no es igual el agua, ya es muy poca. Y a veces eso a uno le duele que pase y suceda que nosotros mismos vamos destruyendo nuestros páramos y nuestros montes. Pero muchas veces es como que nos hace falta como ese apoyo, ¿no? Porque muchas veces, digamos, en el tiempo de antes, talaba uno los páramos para sembrar la papa y a veces los montes para sacar el carbón. Entonces, como que mira desde ese punto de vista la economía. Pero muchas veces con el tiempo se da cuenta pues que uno hace daño y hacemos... ¿Qué vamos a dejar para las nuevas generaciones? Y muchas veces desde donde uno se encuentre, lucha y cómo apoyarnos para defender ese territorio de páramos y montes y montañas altas. Esa es como dice, mi inquietud. La idea es dejar como esos árboles, esos frailejones bien plantados, pero tenemos que apoyarnos entre campesinos y entre pueblos indígenas y no solamente, digamos, como estaba diciendo usted, solo de un país, tenemos que ser unidos. Gracias, eso es mi apoyo, mi tristeza también, pero la idea es hacer algo para que quede fortalecido los territorios. Gracias. María Salomé, te escuchamos. Gracias, María Elena, por compartir este sentir con nosotros. Como los bienes de carbono, bueno, ¿qué pues, se puede decir de esto? Es Borficapa, o sea, pero es porque es evidente. Cuando uno va a Sevilla y va para la alta montaña, el territorio y todo, cambió el paisaje completamente por esos pinos. O sea, es casi, y también daña las carreteras, siempre hay se volquea, esos camiones se varan y eso, entonces hace toda una problemática. Sin embargo, ¿qué pasa? Ellos tienen una fundación, ¿sí? Entonces, a partir de esa fundación, como ahí está a partir de esa fundación, digamos que ellos ya lo social, ¿sí? Como lo que deben, ya hacen como yo tengo mi fundación y hago algunos, no sé, a veces reparo la calle, a veces doy como unos beneficios para ciertas cosas, financio, digamos, algunos proyectos que es como para la comunidad, y entonces eso de ahí ya, pues digamos que todo lo que afecta al territorio, a las personas, como que lo pagan con eso, y tanto la alcaldía como la autoridad ambiental se lo aceptan. Eso sí pasa en ese territorio, y la verdad son personas, y esa fundación están muy presentes en todas las dinámicas de la comunidad, tanto en reuniones, cuando se necesitan un consejo comunal, siempre están ahí presentes. Entonces, sí, es algo que hace parte del panorama y que está pasando. Salo, muchas gracias por el aporte que nos das. No sé, ¿alguien más que quiera aportar, hacer preguntas? A mí me quedó sonando algo, María Salomé, en relación al tema del plan de manejo ambiental para esta área protegida en Sevilla. ¿Qué ocurrió con ello? O sea, se supone que cuando estaba INCIBA trabajando, más o menos es lo que yo recuerdo, había como un levantamiento de información. ¿Qué ocurrió para no, digamos, Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que
Esto, la verdad, en esto sí están de acuerdo tanto la CBC como la comunidad campesina, que al menos en ese territorio, bueno, yo sé que en los diversos territorios, pero en ese territorio hay mucho lo que dicen teléfono roto y mucho chisme y muchas cosas, y también no hay como una información que asegure que es la verídica, porque si, entonces se recorren y se hablan, entonces también se transforma, el mensaje se transforma, se desfigura. Y entonces, ¿qué pasa? Que, listo, primero, al principio las personas no estaban, pues siempre ha habido esas personas que están en contra de la declaratoria. También hay personas que están de acuerdo por la conservación del ambiente, pero cuando ya por fin en el 2024 que la CBC volvió y fue a hacer, digamos, esas conversas para el plan de manejo ambiental, cuando después de que yo tuve la entrevista con Javier, él ya había tenido la primera reunión, y en esa reunión las comunidades habían aceptado de que sí iban a seguir con el plan de manejo ambiental. Entonces él estaba en ese momento muy feliz. Entonces él me dijo, vas a estar en el segundo, perfecto, ahí ya vamos a arreglar todo para el plan de manejo ambiental. Y cuando yo fui, que la verdad llegué tarde y justo cuando estaban conversando, pues me lo perdí, pero pues ya después me comentaron, fue que la verdad los que fueron allá dijeron que estaban en contra, ¿sí? Entonces también pasó eso. Entonces estaban en contra, y en la siguiente reunión hicieron como todo el debido, entre comillas, el debido proceso para, digamos, que la declaratoria se cayera. Sin embargo, la CBC en su momento no siguió, o sea, no hizo proceso con eso, nunca lo hizo, no lo ha hecho. Y hasta en el momento de hoy todavía siguen insistiendo con el plan de manejo ambiental. Pero lo que pasa es que, como te digo, no hay como una congruencia. A veces dicen sí, a veces dicen no, pero la CBC igualmente no se a dejar la declaratoria, tumbar la declaratoria. Y yo leyendo como eso de las figuras, supuestamente el plan de manejo ambiental ya debía haberse hecho desde el 2023, porque eso es después de un año de la declaratoria, ¿cierto? Entonces, eso lo vi como en parques naturales, allá donde están como todas esas figuras, supuestamente es después de un año, pero estamos en el 2026 y todavía no hay plan de manejo. Yo lo que entiendo es que todavía la CBC está intentando que no se caiga y no lo ha tumbado, pero eso está quedando en el limbo. Y lo que comentó mi mamá, que en su momento ellos se excusan que hay una plata para el plan de manejo ambiental, pero se dicen que la comunidad no quiere, pero ellos tampoco procesan la nulidad de la declaratoria. Entonces, hasta lo que tengo entendido, hay un limbo frente a eso. No sé qué va a pasar con el plan de manejo ambiental, todavía no hay como una respuesta clara. Entonces, eso es lo que puedo decir por el momento. No sé, esperar que pues haya un buen proceso frente a eso, pero estamos en la incertidumbre de qué va a pasar. Está la declaratoria, pero no hay un plan de manejo, y se ha intentado, pero lo rechazan las comunidades. Ok, Salo, que nos planteas. Después de todo este caminar investigativo, un caminar también familiar y comunitario, a mí me gustaría que fuéramos cerrando el espacio, porque sé que también estás un poco agotada, haciéndote dos preguntas claves que pueden sonar a cliché, pero son importantes para que sigamos abriendo caminos. Y que tú nos sigas acompañando en esta construcción, Salo, porque es supremamente clave contar con las nuevas generaciones de colegas antropólogos y antropólogas. La primera pregunta es, ¿qué es el páramo para ti? ¿Qué es la montaña para ti? Y la segunda, ¿cuál es el mensaje, Salo Bella, que tú quieres compartir para cerrar por el momento esta conversa, pero para abrir el camino? Sí, porque aquí estás visibilizando la labor tan importante que desarrollas,
y estoy segura que muchas personas que estamos aquí presentes deseamos tener la oportunidad de caminar contigo, porque tienes potencialidad, porque eres una mujer berraca, una investigadora increíble, y sería muy chévere que pudiéramos seguir tejiendo. Entonces, ¿qué tienes para compartirnos desde tu corazón, desde tu alma, corazón bello? Ay, muchas gracias, Adriana. Pues, bueno, para mí, ¿qué es el páramo? Siento que es como él o la creadora de vida, de todo, ¿sí? Es como ese espacio donde, digamos, nacemos todos, nacen como todas las cosas, y también donde uno se encuentra con uno mismo. Para mí el páramo es esencial para la existencia, no sé, para mí es muy importante. Sí, siento que de ahí todo, pues sí, como tanto para mi familia, así como de ahí fueron nuestros inicios, y siento que lo es todo para, sí, no sé, como que tanto el ecosistema, los animales que uno ve allá, sí, me parece que es un territorio que por eso siempre quiero volver y quiero también proteger. Para mí eso es el páramo. ¿Y cuál es el mensaje que quiero dejar para abrir el camino? Que a pesar de, digamos, que siempre hay como estos obstáculos, y que a veces, digamos, porque digamos que estas luchas, si uno investiga, se da cuenta que ha sido por muchos años, como es seguir, ¿sí? Seguir este camino, la verdad, seguir luchando, pero desde una manera más, pues de una manera estratégica, pues porque tenemos la suerte de, digamos, poder instruirnos y conocer otras perspectivas, otros contextos, y cómo enriquecernos para, digamos, poder, digamos, cuidarnos, cuidar el espacio, cuidar el territorio. Creo que es como continuar en el camino, como dicen, que tranquilo que en el camino nos encontramos. Eso es otro proverbio de los arrieros, ¿sí? Como encontrarnos en los caminos. Entonces también quiero como que sigamos caminando como estos espacios, estos temas. Eso es lo que me gustaría como dejar. Arrieros somos y en el camino nos encontramos. Sí, me hiciste acuerdo de mis abuelas. Qué maravilla, Salo, escuchar. Se me viene ahí todavía porque tenemos varios chismes para echarles. Agradecerte de corazón, Salo. Como te decimos, qué bacano que podamos seguir caminando entre locos y locas, soñadores y soñadoras de otros mundos posibles, y ha sido genial escucharte. Creo que nos esperanzas, como dice Paulo Freire, nos esperanzas. La esperanza no nos remite a quedarnos quietos o quietas, sino que nos remite a seguir caminando y a seguir luchando. Y tú eres un ejemplo de ello. Entonces, agradecerte. Cuando te escuchaba, inmediatamente pensaba, no me están pagando nada, aclaro, pero pensaba en la especialización que tiene la Universidad del Tolima en ecología política, que me parece que es brutal, y que podría ser un espacio en el cual tú puedes seguir caminando. Idea loca. O sea, échenle un ojito, compas, a esa especialización, y sí creo que es de ecología política. Lili, no sé si vos la has visto, es brutal, y claro, nos da una perspectiva del sur global muy interesante para poder seguir aportando a visibilizar esas voces que históricamente han sido silenciadas. Enviarte un abrazo grande, y aquí estamos para seguir caminando. Arrieros somos y en el camino nos encontramos. Y Salo, compañeros, echarles los chismes pues que tenemos aquí. Salo, yo sé que usted dentro de 15 días va a estar aquí con nosotros, ¿cierto? Contarles que estas conversas están programadas como hasta diciembre.
Salo, la próxima, y compañeros, la próxima conversa va a ser el 13 de agosto, preámbulo del petróleo aquí en el Pacífico. Esta conversa se va a llamar Escuela de la Sustentabilidad de formación de formadores y formadoras en educación popular ambiental. Y va a ser desarrollada por Patricia Pinto Molina y Nelson Rabel, para que no se la pierdan. En estos días vamos a enviar ya el enlace, Salo, para que usted esté con nosotros, oye, y podamos seguir aquí participando. Y también, Salo y compañeros, les esperamos. La Universidad de Nariño nos abrió un espacio en un simposio que va a ser híbrido, que se va a llamar Pedagogías Ambientales para el Cuidado de la Vida en la Alta Montaña de Aviala. El congreso en el que va a estar es el segundo congreso, espérenme, yo aquí tengo el chancuco. El segundo Congreso Latinoamericano de Ecología y Conservación de Ecosistemas Altoandinos, y ahí peleamos en el buen sentido para que nos dejaran hacer el evento virtual. Va a ser un solo día. Chévere que nos puedan acompañar como ponentes, Salo y compañeros, o como participantes. ¿Listo? Va a ser del 1 al 4 de septiembre. En ese día nos van a dar un día a los de pedagogías ambientales para que podamos trabajar. Bienvenidos todos, todas, todes. Por aquí les dejo la información. Ya en los grupos de WhatsApp les hemos compartido como el objetivo general, que es visibilizar esos aportes de esos procesos pedagógicos ambientales que llevamos a cabo en la alta montaña de Aviala, para que no se lo pierdan. Pues la idea es poder compartir, ¿no?, experiencias de educación ambiental, pedagogías del cuidado, agua, conservación, restauración ecológica, biodiversidad, cambio climático y gobernanza comunitaria. Salo, bacanísimo que estés como ponente, porque el proceso investigativo tuyo está en varias de estas líneas. Entonces te esperamos. Y entre los ejes temáticos, amigas, está educación ambiental y pedagogía del cuidado de la vida en territorios de montaña. El eje 2, educación popular ambiental, memorias bioculturales y saberes territoriales. El tercero, conservación y restauración ecológica biocultural, protección de socioecosistemas en alta montaña y coexistencia multiespecie. Ya casi termino. El cuarto, gobernanza socioecológica, participación comunitaria y cuidado territorial. Y el quinto, cambio climático, adaptación local y culturas del cuidado. Pues la idea es que ya hemos venido soñando en estos 2 años que nos encontremos de manera presencial, si hay el modo. Si no, pues encontrémonos virtual ya en el marco de un simposio. Y estamos haciendo un combo de más de 15 personas, porque la Uninariño nos dijo que nos podía dar un descuento en la inscripción del 50% del valor de la inscripción, ¿no? Y que podríamos ser reconocidos como estudiantes en el desarrollo del simposio. Hay plazo hasta mañana, por eso hemos sido muy intensos en los grupos de WhatsApp de mandarles esta información. Hay plazo hasta mañana para enviar los resúmenes de ponencias. Por aquí les dejo los enlaces de los códigos QR para inscribirse, al combo, pues a la delegación, que vamos a pedir el 50% de descuento. Nos quedaría como en 100 y algo la inscripción. Y el enlace para el envío de resúmenes. Bacanísimo que desde estos espacios puedan participar como ponentes. Aquí están las redes sociales, no se lo pierdan. Y a propósito de ello, Paulo Freire tiene un libro muy bonito que se llama Pedagogía del Oprimido. Y Paulo Freire nos deja esta cita muy bonita. Es un profe brasileño. Me muevo, le adicionamos, y nos movemos en la esperanza en cuanto lucho y luchamos, y si lucho y luchamos con esperanza, espero y esperamos. Pero esa espera, aquí un pie de página, no es pasivo. Y eso implica que sigamos fortaleciendo procesos en los territorios. Entonces, esas son como las chivas que tenemos. A propósito, ahorita que estábamos en la conversa, quisimos invitar como conferencista. Van a haber 2 conferencias en esta charla, Salo y compañeros. Vamos a tener al profesor Juan Guillermo Mancilla Sepúlveda, de Chile,
quien gratuitamente va a compartir una conferencia en ese simposio que se llama Los desafíos para la descolonización del reino de la naturaleza en Aviyallana. Algunas notas de colonialidad toponímica. Miren que esto nos permite ratificar estos encuentros, Salo y compañeros, que en los Andes, en la gran cordillera de los Andes, la solidaridad y la reciprocidad son cosas que nos mueven, son principios que nos mueven más allá del capitalismo salvaje. Y de todas estas premisas de individualismo y de discordia que nos quieren, digamos, hacer pelear. Entonces, agradecerles por el espacio, Salito, para que te despidas de tus seguidores, de tu people. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Entonces, Salito, te escuchamos. Bueno, pues primero, no, muchas gracias por esta segunda invitación. Sí, claro, voy a mirar bien cómo es, digamos, el proceso. Agradecerles a todos por estar, muchas gracias a quienes participaron. La verdad, esto es como mi primera conversa, estaba muy nerviosa, pero bueno, salió bien. Entonces, ante todo, pues muchas gracias por este recibimiento, por estar, por escucharme. La verdad fue como una presentación y pues una investigación con mucho cariño para ustedes, y pues sí, siempre agradeciendo estos espacios. Muchas gracias, Daniela. Salud a ti. Antes de que se vayan, invitamos a que nos tomemos la foto para el recuerdo de la primera de las múltiples conversaciones que va a tener María Salomé Ospina Osorio como investigadora. Entonces queremos invitarles, si pueden, abran camarita y ya les decimos cuándo vamos a tomar la fotico, ¿vale? Que nos ayuden ahí. Espérenme, ya hago una cosita aquí y ya, ¿vale? Espérenme, ya vuelvo con ustedes. ¿Cómo es que se quita el fijado? Discúlpenme, que es que estoy aprendiendo apenas el micro. Hola, profe, María Elena, Tabanza, qué gusto verles. Ya, no me demoro mucho, ¿vale? Listo. Bueno, ya vamos a desfijar aquí a Salito. No sé quién quiera abrir pantallita. Dani, qué gusto verte. José Gregorio, qué maravilla. Julián, bueno, no sé quién más quiera. Manu, prender camarita. Ahí voy a darle el primer flash. Don Mario, un abrazote. Vamos a sonreír. Uno, muy bien. Voy a tomar varias para mandarle a Salo y a ustedes, ¿vale? Espera un momentico, que su amiga es como medio chavetada con esto. ¡Listo! Muy bien, excelente. Joana, gracias. Un abrazo grande para ustedes, amigos y amigas, locos y locas soñadores y soñadoras de mundos posibles. Dios mediante, nos vemos el 13, vísperas de Petronio. Se les aprecia un montón, que tengan linda noche y un feliz fin de semana. Gracias por ser, por existir y por estar acá. Gracias. Un abrazote grande. Gracias a todos. Gracias. Un abrazo para todas, para todos. Un gran abrazo. Feliz descanso. Muchas gracias, una feliz y que estén muy bien. Buen descanso. Gracias, feliz noche a todos. Gracias, feliz noche. Hasta luego, José. Igual, que estén bien. Gracias. Un abracito. Voy a cerrar sesión. Lindo descanso para ustedes. Ya voy a terminar, mi amor. Espérame un momentico, ¿vale? Hijo de mi vida, mi amor hermoso, Chesito. Hijo de Maca, no termina mi mami, tío. Mi mami. Oye, Siri. Oye, Siri.
Oye, Siri. Ya. Oye, Siri. ¿Por qué no quiere cerrar? Espérame, mi amor, ya voy, mi cielo lindo. Cielo divino. Cielo hermoso. ¿Chelito? ¿Tú eres Chelito, amor? Uy, negrito, ya va la mami. Espérame un momentico, ya me quito esto. Ay, brutas, espérame un momentico. Ay, Dios mío. Qué chévere, ¿no? Muy pilosa. Muy pilosa la sala. Sí. Oye, Siri. Oye, Siri. Por favor, apagar ahí, papá. Espérame, amor, chévere. Bueno, muy chévere.